ocupante precario, eh, que, que además pues es uno con una casuística muy interesante, ¿no? Aún hoy, con cuarto pleno casatorio incluido, tenemos, caray, sentencias que parecen no entender que, en primer lugar, un proceso de desalojo debe ser un proceso verdaderamente sumario, verdaderamente breve, porque lo que potencialmente reclama quien postula la demanda es que inmediatamente la persona que ocupe, porque no tiene título, porque su contrato ha vencido, porque no paga la renta, le devuelva, le restituya la posesión. Y en un país como el nuestro, valgan verdades, debería ser esto sumario, eficiente, oportuno. Lamentablemente no lo es. Y es por eso, dado que no lo es, que hoy tenemos 4 procesos de desalojo. Los pueden ver ahí, estoy compartiendo la pantalla, los pueden ver ahí. Es, en primer lugar, un proceso sumarísimo de desalojo recogido en el Código Procesal Civil, inmediatamente un desalojo express bajo la famosa cláusula de allanamiento futuro del arrendatario, creado a propósito de la modificación del artículo 594 del Código Procesal Civil con la ley 30.201. Tenemos un proceso único de ejecución de desalojo que creó el decreto legislativo 1177. Y finalmente, un proceso que apareció como novedad meses antes de que esta pandemia nos cogiera, que es el proceso de desalojo con intervención notarial. Entonces, hoy en el Perú tenemos estos 4 tipos de desalojo. Cada uno tiene un matiz distinto, ¿eh? Pero me permito, a propósito de que usted está mirando los 4 y comentarle cuál es el destino de cada uno, ¿de acuerdo? Siéntase en libertad, por favor, de trasladarme alguna inquietud. No sé si puede encender el micro, estupendo. Si quiere hacerlo por chat, trataré de estar pendiente. Julio, estos son los 4 caminos, los 4 caminos que nos otorga el ordenamiento jurídico para desalojar. ¿Correcto? Correcto. Primera premisa. Hoy para desalojar, el proceso, la normativa peruana nos otorga estos 4 caminos. ¿De qué depende que elijamos alguno de ellos? De la situación, de los hechos, de los requisitos. ¿De acuerdo? Julio, yo quiero postular un desalojo con intervención de notario. Bueno, si quieres postular un desalojo con intervención de notario, tienes que haber celebrado tu contrato bajo un formulario o por escritura pública. Y tienes que tener un contrato de arrendamiento, porque el desalojo con intervención notarial solo funciona para desalojar arrendatarios cuyo contrato ha vencido, que no han pagado la renta. Julio, pero si tengo un precario, si es alguien que no tiene título, un invasor, de antemano, te adelanto, ni el proceso con el numeral romano 2, ni el proceso con el numeral romano 3, ni el proceso con el numeral romano 4, te aplica. Si tú quieres desalojar un precario, pues solo puedes acudir a la vía del proceso sumarísimo del Código Procesal Civil. 585 y siguientes del Código Procesal Civil regulan el procedimiento para desalojar por precario. Julio, y cuando entonces yo no puedo utilizar la cláusula de allanamiento futuro o el proceso único de ejecución de desalojo o el proceso de desalojo con intervención notarial para un precario. La respuesta es no. Ojo con ese apunte, ¿eh? Segundo apunte. El primero era, tenemos 4 procesos de desalojo. El segundo, el precario solo puede ser encaminado por el proceso sumarísimo. El proceso
numeral 2, numeral 3 y numeral 4, estos tres procesos, están destinados para aquellos que tienen contrato de arrendamiento. Si tienes un contrato de arrendamiento con cláusula de allanamiento futuro, pues bueno, ya estás, utilizas el proceso del numeral 2. Si tienes un contrato de arrendamiento sin esa cláusula, pero has decidido hacerlo por escritura pública y tienes una cláusula de sometimiento a la intervención notarial, utilizarás el proceso 4. Si tienes un formulario único de arrendamiento creado bajo el amparo del decreto legislativo 1177, que también se otorga en notarías y se registra en un registro administrativo de contratos de arrendamiento, y no solo buscas desalojar por falta de pago o por vencimiento del contrato, sino además porque no paga el inquilino las cuotas de arrendamiento, o porque el inquilino le dio un uso distinto al pactado, entonces puedes ir al proceso único de ejecución de desalojo. Julio, ¿cuál es el proceso de desalojo más usado? Hoy por hoy son dos, y dependiendo de ello depende de la ruta que utilices, de la situación de hecho en la que estés, perdón. Si estás ante un precario, el numeral 1. Si estás ante un arrendatario, hoy por hoy es muy común tener contratos de arrendamiento con cláusula de allanamiento futuro del arrendatario. Entonces, podemos estar ante los dos procesos de desalojo más usados. El proceso de desalojo del sumarísimo del 585 y siguientes, el Código Procesal Civil, y el desalojo express bajo la cláusula de allanamiento futuro, que está recogido en el artículo 594, modificado por la ley 30.201. ¿De acuerdo? Yo no estoy viendo el chat, pero... Este es el proceso sumarísimo de desalojo. Julio, ¿a este le aplica hoy por hoy el precario exclusivamente? Sí, a este le aplica el precario hoy por hoy exclusivamente. Tú postulas tu demanda de precario, y aquí me detengo para explicar sobre el precario algo que tenemos que considerar, ¿no? ¿Quién puede demandar desalojo por precario? Puede demandar aquel que tiene derecho a la restitución del bien, aquel que tiene derecho a que se le devuelva el bien. ¿De acuerdo? Sí. ¿El propietario tiene derecho a que se le restituya o devuelva el bien? Por supuesto que sí. Aquel que otorga un usufructo, ¿tiene derecho a que se le devuelva el bien? Por supuesto que sí. No solo el propietario tiene derecho a que se le devuelva el bien. ¿Y contra quién se postula esta demanda de desalojo? Bueno, obvio, contra el precario. ¿Quién es el precario? Artículo 911 del Código Civil. Precario es aquel que posee sin título o con título fenecido. En mi opinión, no es suficiente para entender quién es el precario. La esencia del artículo es la palabra título, porque si no tienes ese título o si ese título ha vencido, entonces estás ante un precario y lo puedes demandar desalojo vía proceso sumarísimo del Código Procesal Civil. Importante, para no olvidarlo, dado que estamos viendo el proceso. Como paso previo a demandar desalojo por precario, hay que invitar a conciliar de forma extrajudicial. La conciliación extrajudicial hoy por hoy aún es un paso obligatorio en los procesos de desalojo por ocupante precario que se siguen ante el Código Procesal, bajo el Código Procesal Civil. Postulas tu demanda, afirmas que tienes derecho a la restitución, si eres el propietario, qué duda cabe que tienes derecho a la restitución, y la postulas afirmando que quien ocupa no tiene título o su título ha vencido. ¿Qué es el título? Es lo determinante para identificar al precario. Es lo que siempre pregunto cada vez que alguien me consulta sobre si puede demandar precario, si quien ocupa es un precario. Título es aquella causa que justifica válidamente la posesión. Pregunto yo cada vez que se me dice si estamos ante un precario, si ese sujeto o esos sujetos tienen una causa que justifique válidamente su posesión. Y es que cuando uno demanda el desalojo por precario, está discutiendo de manera sumaria si quien ocupa el bien
tiene derecho o no tiene derecho a poseer. Y ese derecho a poseer, cuando se le imputa la calidad de precario, radica en sí, tiene una causa, o esta causa ha fenecido, que justifique válidamente su posesión. La causa que justifica válidamente la posesión, por supuesto, que puede ser y usualmente es un contrato, un acuerdo, ¿no? Si yo tengo un documento, un contrato, en mérito al que ocupo, pues tengo una causa válida que justifica la posesión. Ese contrato, por supuesto, tiene que estar vigente, ¿correcto? Ese contrato, por supuesto, tiene que existir y cumplir con las formalidades del contrato en el que estemos. Si es una donación, yo pretendo afirmar que ocupo porque fui donatario, pues, y estoy en un inmueble, la donación tiene que haberse celebrado por escritura pública. Ese es mi título, la causa que justifica válidamente mi posesión. Estoy ante un contrato. No es exclusivo título, no es equiparable únicamente el título al contrato. Hay otras causas que justifiquen válidamente la posesión que no son contrato. ¿De acuerdo? Julio, ¿cómo así? Estoy completamente seguro que han tenido la oportunidad de leer, escuchar o por ahí de refilón, de oídas, han tenido que escuchar de oídas este tema del familiar, de desalojar familiares, ¿no? Soy de los que cree que la procedencia o no de un desalojo contra un familiar no depende de su calidad de familiar, no porque sea mi padre o mi hijo, mi tío, mi cónyuge o mi ex cónyuge, si el que proceda o no el desalojo. Depende de si en el caso concreto ese familiar tiene una causa que justifique válidamente la posesión. No es lo mismo pretender el desalojo de un bien de mi propiedad frente a mi hijo, si éste tiene 2 años, 10 años o 30 años. No es lo mismo. El parentesco, con esto quiero afirmar, decir que el parentesco no es título per se, no es la causa que justifique válidamente la posesión. No soy tu pariente y esa es mi causa que justifica la posesión, ese es mi título. No, 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 no. El grado de parentesco, los grados de parentesco no son títulos. La situación en concreto respecto del parentesco puede ser una causa que justifique válidamente la posesión. La Corte Suprema ya ha establecido en diferentes sentencias que dependerá de la situación ante la que en concreto estemos para tener o no un título. Y con esto, como habrá podido advertir, he podido ejemplificar que título no es contrato. ¿Correcto? Eso es lo tercero que quiero mencionarle para que se quede con esa idea que es importante y que desde ya debe quedar claro. Los abogados, los abogados confundimos aún el título a que se refiere el artículo 911 con un contrato. Lo equiparamos. No, si no tiene contrato es precario. No, 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 no. No es precario per se. ¿Tiene alguna causa que justifique válidamente la posesión? Si la tiene, aún sin tener contrato, y esta puede ser un vínculo consanguíneo, entre otros, entonces tiene título. Esto estableció el cuarto pleno casatorio, que es aquel pleno que ha abordado el tema del ocupante precario. No, no de manera meridiana. Incluso hoy por hoy, debido a esa falta de claridad en la definición de precario en el cuarto pleno casatorio, que es la sentencia, la herramienta más importante para discutir procesos de desalojo, hoy por hoy se sigue leyendo en sentencias de la Corte Suprema, al momento de hablar del precario, que el título es un contrato. Y eso es errado, dependiendo cómo lo quieras ver. Parcialmente correcto, parcialmente errado, finalmente es insuficiente. Título no solo es contrato en lo que
cuando se refiere a el artículo 911, que es el artículo del Código Civil del que nos estamos ocupando. ¿Ok? Entonces, aunque el precario no fue definido de manera diáfana en el cuarto pleno casatorio, independientemente de eso, el cuarto pleno casatorio sí nos dio lineamientos de fondo sobre supuestos concretos de cómo deberían ser resueltos. ¿De acuerdo? Y antes de entrar a cada uno de ellos, quiero presentarles, solo para que lo recuerden o lo reconozcan, cómo se postula, cuáles son los pasos para postular un desalojo por ocupante precario, que repito, única y exclusivamente en el Perú, es atendido por el proceso sumarísimo de desalojo. Artículos 585 y siguientes del Código Procesal Civil. ¿De acuerdo? Se postula una demanda, se admite a trámite, por supuesto, se corre traslado 5 días, se corre traslado para que dentro de los 5 días de haber sido notificados con la demanda, el supuesto precario conteste la demanda, se convoca inmediatamente a una audiencia, inmediatamente es un eufemismo, porque un proceso de desalojo tal como lo está mirando ahorita toma 1 año, a veces 2. Se convoca una audiencia donde se discute y se establece si hay saneamiento, se actúan las pruebas, que en un proceso sumarísimo son de alcance muy cortito, básicamente documentarias, y finalmente se emite una sentencia, que debería emitirse en la audiencia única, pero se suele reservar el juez el derecho a fallar. La ley le da 10 días, terminan pasando meses muchas veces. Julio, ¿tan sencillo, tan simple? Sí, por supuesto. Y es que si estamos hablando de un precario, no debería ser más complejo que esto. Yo postulo que quien ocupe el inmueble debidamente identificado y acreditando yo el derecho que tengo a la restitución, yo postulo que ese sujeto no tiene una causa que justifique válidamente su posesión, y lo que debería ocurrir es que el juez analice inmediatamente esa causa en la audiencia y diga si es válida o no para justificar la posesión. Si lo es, infundado el desalojo. Si no es una causa válida para justificar la posesión, aquella que esgrima en su contestación el demandado, tiene que ir y debería proceder debería declararse fundada la demanda de desalojo. ¿Qué nos dice? Y aquí voy a llevarlos a otra diapo. ¿Qué nos dice el cuarto pleno? ¿Qué quedó establecido en el cuarto pleno? Ahora se los voy a poner. ¿Correcto? Seguro lo están viendo. Perfecto. El cuarto pleno casatorio, estoy repitiendo algo que creo, estoy seguro conocen, solo recordando, es el único pleno de los 10 que hemos tenido en materia civil de índole casatorio, porque hoy por hoy se desarrollan plenos jurisdiccionales en los distritos judiciales o a nivel nacional, como el que acabamos de tener hace poco, que he comentado en mis redes. Los plenos casatorios, a diferencia de los jurisdiccionales, tienen la capacidad de constituir precedentes judiciales, que son de obligatorio cumplimiento por todos los magistrados de todas las cortes del país. Hay 10 sentencias con esta calidad. Un magistrado no debería, a menos que cambie el precedente vinculante establecido por otro pleno, apartarse de ese criterio. Soy de los que cree eso, aunque por supuesto hay quienes le van a decir algo distinto, ¿no? Algo opuesto. Quiero leer un poquito acá el caso concreto del cuarto pleno casatorio, y es un caso la verdad, muy interesante. Muy interesante porque aborda un supuesto muy común, muy recurrente, muy recurrente. ¿Qué pasa cuando se demanda desalojo por precario? Quien demandó en el caso concreto del cuarto pleno casatorio era una familia cuyo derecho de propiedad estaba inscrito en el registro, y demandó afirmando que pues los demandados no tenían título.
no tenían causa que justificara válidamente su posesión. Pero los demandados, cuando contestan la demanda, esto se da en Ucayali, los demandados, cuando contestan la demanda, afirman, postulan su defensa, afirmando que se conducen como poseedores de manera pacífica, pública, de manera continua, por más de 40 años, y se creen propietarios, se consideran propietarios. ¿Qué están postulando como defensa, mis estimados? Pues están postulando como defensa el haber adquirido la propiedad por prescripción. No tienen sentencia firme, no la tenían al momento de hacer esa afirmación y contestar la demanda. Este caso, que era muy común, por supuesto, era muy común demandar por precario y mucho más común ver que la defensa era: acá estoy hace muchos años, poseo a título de propietario, creyéndome propietario, mi posesión es continua, pacífica, pública, he adquirido por prescripción, aunque no tengo sentencia, no merezco ser lanzado en este proceso de desalojo. Muy común. La Corte Suprema convoca un pleno, es el cuarto, y lamentablemente, si bien, por un lado, resuelve y se pronuncia estableciendo precedentes vinculantes respecto de casitos muy concretos, también recurrentes, no es del todo contundente para establecer un precedente vinculante en el caso concreto que dio mérito al cuarto pleno casatorio. Y es ahí a donde los voy a llevar para que junto a mí puedan leer lo que dijo el cuarto pleno. Acá está. Sobre el casito puntual, ¿no? Sobre el casito concreto. Alegación de haber adquirido el bien por prescripción adquisitiva. El pleno estableció, yo prefiero no leerlo, voy a explicarlo, y sin perjuicio de ello, usted, por supuesto que puede leerlo, ¿no? Por supuesto que puede asumir un criterio o una idea de la lectura del pleno, de este precedente, de los varios que postuló y constituyó este pleno. ¿Recuerda el caso? Demandante con derecho inscrito, pide la restitución, demandado afirma haber adquirido por prescripción, carece de sentencia firme, pero afirma poseer por muchos años, de manera continua, pacífica y pública, como propietario. Lo que dice el cuarto pleno casatorio, lo que ha establecido como precedente vinculante el cuarto pleno casatorio en supuestos como el que acabo de afirmar, es lo siguiente. Si el demandado alega, afirma, solo afirma, no tiene sentencia firme que lo declare propietario, afirma que ha adquirido por prescripción y convence al juez porque pues, los requisitos, porque acompaña medio de prueba que al juez lo convence, y el juez en su criterio considera que ese demandado ha adquirido por prescripción y potencialmente va a ser declarado como tal, aunque él en el proceso de desalojo no pueda hacerlo, pues tiene que declarar infundada la demanda de desalojo. Sin embargo, si el juez no es convencido, si él cree que de lo presentado por el demandado no alcanza desde su convicción para que haya alcanzado la prescripción adquisitiva de dominio, y su afirmación es una mera alegación sin asidero, pues el juez debe declarar fundada la demanda de desalojo. Y, no obstante ello, dice el Pleno, aquel que es desalojado o potencialmente va a ser lanzado, puede, en el proceso abreviado que corresponde a la prescripción, exigir, si gana con sentencia firme, exigir que se le declare, si gana con sentencia firme en la prescripción, que no se le lance, o si ha sido lanzado, devolverse al bien, regresar al bien, solicitar que se le devuelva el bien. No sé si me dejé entender, pero si mi explicación fue entendida, ahora sí podemos leer el precedente y establecer
a ver si se lo he explicado y al explicárselo usted lo pudo entender. La mera alegación del demandado, en el sentido de haber adquirido el bien por usucapión, no basta para desestimar la pretensión de desalojo ni declarar la improcedencia de la demanda, ¿no? Afirmar que ha adquirido por prescripción no es suficiente para que se declare improcedente la demanda. Corresponde al juez del desalojo valorar las pruebas en las que sustente el demandado su derecho invocado, sin que ello implique que esté facultado para decidir sobre la usucapión que afirma tener. Siendo así, se limitará a establecer si ha surgido en él la convicción de declarar el derecho a poseer del demandante, de declararse fundada la demanda de desalojo. Mira, se limitará a establecer si ha surgido en él la convicción de declarar el derecho de poseer a favor del demandante. Si a él se le convence, entonces la demanda debe ser declarada infundada. Pero si se declara fundada porque no es convencido, en nada afecta lo que se vaya a decidir en otro proceso donde se tramite la pretensión de usucapio, puesto que el usucapiente tendrá expedito el derecho a solicitar la inejecución del mandato de desalojo o, en todo caso, a solicitar la devolución del bien. Ese es el precedente que, repito, sin ser concluyente, establece una regla. Aquel que afirme haber adquirido por usucapión siendo demandado como ocupante precario y pueda convencer al juez de que potencialmente ha adquirido, aunque el juez en ese proceso de desalojo, por supuesto, no lo declare propietario, va a terminar ganando el proceso de desalojo porque el juez va a declarar infundada la demanda. Va a reconocer en él que ha surgido una convicción de que tiene derecho a poseer. Pero si no lo convencen, pero si ese derecho a poseer para el juez no es tal, sustentado en la potencial prescripción, entonces declarará fundado el desalojo, pero eso no menoscaba el derecho de aquel desalojado o potencialmente lanzado a que en el proceso de prescripción que interponga o decide interponer, pues al ganar, evite el lanzamiento o solicite la devolución del bien, porque ya es el propietario, en mérito de la prescripción que va a ser potencialmente declarada. Quiero cambiarle el aspecto de, quiero cambiarle un poquito a la pregunta, y espero estar siendo claro. Yo no soy muy amante de las conferencias o ponencias virtuales, siempre he preferido lo presencial. Es único advertir si quien está escuchando como oyente capta lo que tú manifiestas, entiende y saca sus propias conclusiones. Pero por favor, si en algo no me he dejado entender, si es necesario repetir o precisar, hágamelo saber. De eso se trata esta conversación, esta ponencia. ¿Correcto? Hace poco, hace unos días, se ha puesto a conocimiento de todos, y seguro que por ahí lo ha visto, las conclusiones del Pleno Nacional Jurisdiccional, del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil. Se llevó a cabo hace algunas semanas, menos. Se acaban de poner a consideración sus conclusiones. Uno de los casos que abordó y respecto de los que se ha pronunciado, emitiendo un voto en mayoría, es ¿qué pasa si cuando se demanda reivindicación, no desalojo? El demandado de la reivindicación, no desalojo, usted sabe que la reivindicación es la acción exclusiva del propietario, no se sigue como el desalojo por precario en sumarísimo, sino en la vía del procedimiento de conocimiento, es un procedimiento largo, ordinario. ¿Qué pasa si en la reivindicación el demandado afirma haber adquirido por prescripción y tampoco tiene sentencia firme? Julio, como en el caso que contaste, igualito. ¿Qué pasa? ¿Saben que ha establecido como voto en mayoría la Corte, perdón, el Pleno Jurisdiccional Nacional, que no es vinculante? No hay una obligatoriedad, pero es saludable porque finalmente se juntan magistrados de todas las cortes y debaten sobre un tema y establecen un criterio. Ha establecido que de ocurrir esta figura, el demandado debe, ojo con el verbo, debe reconvenir en el proceso de reivindicación, o sea, debe contrademandar, también debe postular su demanda, lo que es posible, porque se sigue, repito, ante la vía del procedimiento ordinario, debe reconvenir
diciendo que adquirió por prescripción para que se le declare propietario por prescripción, y entonces el juez deberá decidir entre la reivindicación y la prescripción que sea reconvenido. Y yo me pregunto, a ver, como apunte previo, por supuesto que si viene alguien y me dice que lo han demandado de reivindicación, si me dice que lo han demandado de desalojo, yo invoco el cuarto pleno casatorio, no necesitas demandar prescripción, convence al juez de que has adquirido por prescripción. Demanda, claro que sí, pero para el proceso de desalojo con el cuarto pleno casatorio no lo necesitas, es suficiente si tienes los elementos necesarios para que convenzas al juez. Y surge en él la convicción de que hay un derecho a poseer del demandado. Pero si te demandan reivindicación, por supuesto que como consultor diría, vamos a reconvenir. Pero ¿qué pasa si la parte no quiere? ¿Qué pasa si el demandado dice no? Porque el derecho a ocupar, porque la sentencia en la prescripción no es constitutiva, es declarativa. Yo ya adquirí por prescripción, y esta es una tesis que en mi opinión es plenamente válida. ¿Acaso no puedo generar, como lo hace el cuarto pleno para el desalojo, convicción en este juez de que tengo derecho a poseer, de que no procede la reivindicación y que mi derecho a poseer no solo se sustenta en lo que afirmo, sino que además es porque he adquirido por prescripción, y si me toca ir a otro juez, ¿se va a declarar eso? Repito, no estoy diciendo que no recomiendo que se reconvenga prescripción, pero debe reconvenir, como dice el pleno, como dice la conclusión del Pleno Jurisdiccional Nacional, que se ha puesto de conocimiento hace unos días. ¿Es suficiente? ¿Saben cuál es el plazo para reconvenir en un proceso de reivindicación? 30 días útiles. Un mes y medio. ¿Es suficiente el plazo para conseguir los requisitos de una prescripción? Porque de pronto soy demandado y el Pleno dice que debo reconvenir con prescripción. ¿Saben lo tedioso que es conseguir planos visados y todos los requisitos que exige la norma procesal para demandar por prescripción, que es lo que finalmente se haría en la reconvención, que debe hacerse según el Pleno Jurisdiccional? Yo creo que todavía hay un sesgado entendimiento y equívoco entendimiento de la sentencia en el proceso de prescripción. La sentencia en el proceso de prescripción es constitutiva, no es declarativa. La sentencia en el proceso de prescripción no constituye el derecho de propiedad, lo declara, luego de que el juez verifica que has cumplido con una posesión continua, pacífica, pública y como propietario durante más de 10 años si tu posesión ha sido de mala fe. Interesante, ¿no? Interesante cómo recordar, primero, que hay 4 procesos de desalojo, que solo uno está vinculado, que solo uno es el canal para el precario, que es un proceso cortito de demanda, contestación, audiencia, donde se debería sentenciar y excepcionalmente diferir el fallo para sentenciar luego de la audiencia. Interesante ver cómo hay una sentencia de carácter obligatorio llamado cuarto pleno casatorio que establece precedentes vinculantes varios, que no define de manera diáfana lo que es un precario, y espero que me hayan entendido y tal vez compartan mi definición. Si usted tiene una causa válida para poseer, y es lo que debe uno preguntarse, si está vigente esa causa válida para poseer, que puede, por supuesto, entre otros, sustentarse en un contrato, pues no es precario. Si el vínculo familiar le genera a usted un derecho a poseer, pues no es precario, ¿correcto? Pero es totalmente es necesario hacerse esa pregunta para poder saber si estamos ante un precario y para saber si vamos a encauzar esa demanda en el desalojo por ocupante. ¿De acuerdo? Y es muy curioso que este cuarto pleno casatorio, además, con esto concluyo, que este cuarto pleno casatorio, además, haya abordado, no de manera tan directa, el supuesto de hecho por el que fue convocado. Como colofón, ¿no? ¿Qué pasa si no se demanda desalojo a quien afirma haber adquirido por prescripción sin tener sentencia firme, si no se le demanda reivindicación? El Pleno Jurisdiccional Nacional acaba de, como lo he mencionado, establecer por voto en mayoría que el demandado debe
reconvenir con una prescripción. He manifestado un poco mi desazón por lo acordado. Entiendo hacia dónde se apunta. Creo que pudo haber sido mejor, pero de nuevo, claro que aconsejaría que reconvenga, pero vamos a ver si el plazo le da. Vamos a ver si puede conseguir los planos, visados ante la municipalidad y otros tantos requisitos que exige la ley para postular la prescripción. Y es que mi cuestionamiento al debe postular una reconvención es eso. En el ordenamiento uno no está obligado a postular acciones, uno tiene el derecho a hacerlo, no la obligación. Y el hecho de no postular una acción no debería significar que yo me vea perjudicado si el derecho ya lo tengo ganado. Quedo atento a las inquietudes que tengan en estos últimos 5 minutos. Por favor, encantado, si las hubiera. Si no, están cohibidos o todo quedó claro o por ahí viene alguna pregunta hacia el final o después, tienen mi contacto para poder escribirme o lo que necesiten. Suelo responder, demoro un poquito, solo les pido que sean consultas muy puntuales, preguntas muy puntuales, muy breves, porque ya si se trata de una consulta lo podemos ver profesionalmente, ¿no? Pero si es una preguntita, que esta sea muy puntual y yo feliz de la vida de contestarles. A veces con un poquito de demora, pero no pasa nada. Suelo hacerlo siempre. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No hay nadie? ¿Estamos tímidos? ¿Todo bien? Sí, doctor. Disculpe, sí, lo podemos escuchar perfectamente. Sí, no, estaba invitando a alguna inquietud ya en estos últimos 5 minutos. Sí, justamente, decirle a todos los participantes que ya está el doctor listo para atender a cualquiera de sus preguntas y desde ya, doctor, agradecerle por habernos acompañado el día de hoy y esperar contar con su presencia pues, para otra oportunidad. Encantado. Va a ser un placer.